Actualmente, el mundo entero está sumergido en un estado de pesada incertidumbre, debido a la nueva crisis económica que apenas está empezando debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que nadie sabe cuándo se acabará. Incluso las mayores economías del mundo como la estadounidense o el bloque entero europeo, que están siendo los primeros en imponer sus más duras sanciones para castigar a Rusia por su acción en Ucrania, se están viendo afectadas por los incrementos de los precios, empezando por una alzada de los precios en los precios de la gasolina y las facturas de la electricidad. Y aunque en el papel, Estados Unidos podría protegerse de la crisis, porque no depende de Rusia en ningún campo a diferencia de Europa que depende por ejemplo del sector energético ruso. Pero Rusia, si lo estima necesario, tiene una forma de hacerle mucho daño a Europa y a su economía, pero también se lo haría a sí misma, cortando el suministro de gas, petróleo y carbón, lo que le provocaría más daños al viejo continente. También es posible que países como China, Israel, México, Argentina o Brasil, también sufran las consecuencias por las sanciones económicas occidentales a Rusia. Por supuesto, los ciudadanos rusos no la están pasando bien, pues su moneda el rublo va en una caída preocupante para ellos, al mismo tiempo que muchas empresas occidentales están abandonando el territorio ruso. La economía rusa no está muy protegida, como sí lo está la norteamericana, es por ello que las sanciones le están haciendo mucho daño a Rusia. Pero los rusos y ucranianos no son los únicos que sufren y sufrirán esta crisis por el conflicto, porque hay que tener en cuenta que la Unión Europea compra desde Rusia el 41% de su gas natural y el 27% de su petróleo, por lo que cualquier interrupción de la energía procedente de Rusia podría convertirse en significativas alzas del precio de la gasolina o de la electricidad en empresas e industrias europeas. Aumentos que ya están ocurriendo y aunque Estados Unidos tiene capacidad y potencia mundial para producir su propio gas y petróleo, gracias a la fracturación hidráulica y otras formas de extraer dichos recursos, sigue comprándolo de otros países, porque su consumo es mucho mayor que la producción que genera. No en vano importaban hasta no hace mucho el 79% de petróleo desde Rusia, porque como ya sabemos, Estados Unidos acaba de sancionar el petróleo, gas y energía de Rusia, disparando el precio de estos recursos y sus derivados como la gasolina. El gobierno de los Estados Unidos intentó convencer a los europeos para que hicieran lo mismo, pero los europeos no se decidieron a sancionar el sector energético ruso, porque su necesidad de esos recursos rusos es grande, y si imponen sanciones, ellos mismos se harían daño y afectarían la forma de abastecer a gran parte de sus automotores. Como bien se sabe, el petróleo mueve al mundo, y un incremento en sus precios significaría un aumento en la gasolina, y con ello, sube el precio del transporte y suben los precios de todos los servicios, debido a que sufren una reacción en cadena, por lo tanto, todo esto se traduce en más inflación. Si bien Occidente está logrando que la sociedad rusa sufra el caos de su economía gracias a las sanciones, Estados Unidos y la Unión Europea no saldrán bien librados de la subida de precios que, como siempre, afecta al sector más vulnerable de la sociedad. También, es importante recordar que casi toda Europa cerró su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, y Rusia respondió cerrándoles también a ellos su espacio aéreo, lo que significa que cualquier aeronave de mercancías que pasaba por este espacio aéreo, ahora está cerrado para aerolíneas rusas y europeas, las que tendrán que buscar otra ruta, y eso conlleva a un mayor gasto de combustible. Es por eso que Estados Unidos y la Unión Europea también están viendo cómo aumentan los precios que pagan por comprar bienes, por ejemplo desde China, tanto por aire como por mar. Dos de las empresas de contenedores más grandes del mundo, la danesa Maersk y la suiza MSC, también han anunciado la suspensión temporal de todo transporte marítimo que tenga como destino Rusia. Así que los exportadores brasileños, argentinos, mexicanos y latinoamericanos en general, que enviaban sus productos a Rusia también se están viendo muy afectados. ¿Cómo podría impactar en América Latina esta situación? Lo primero a considerar es que tanto Rusia como Ucrania juegan un papel muy importante en el suministro global de materias primas estratégicas para la industrial y el sector alimentario. También, debemos recordar que Rusia es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo, y la situación actual ha hecho que los precios del petróleo ronden los $130 por barril, algo que no ocurría desde el 2008. Por otra parte, Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores de trigo, un producto que es muy importante para alimentar al mundo. Es por eso que el precio del trigo se ha disparado en los últimos días a un nivel que supera los $450 por tonelada. Ucrania también es famosa por sus extensos campos, siendo el mayor exportador de aceite de girasol.
Por otro lado, Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo, y son precisamente los fertilizantes el principal producto exportado a América Latina desde Rusia. En los últimos días, el precio de los fertilizantes a nivel mundial se ha duplicado, y esto es una situación que preocupa mucho, especialmente a los agricultores, pues los fertilizantes nitrogenados potásicos y mixtos le representaron casi el 40% a Latinoamérica de todas las importaciones latinoamericanas desde Rusia en el 2019. Así que el alza de los precios de los alimentos y de fertilizantes prevé una posible escasez que a largo plazo podrían tener un impacto directo en la agricultura latinoamericana y mundial, afectando los cultivos. Y si nos referimos al sector industrial, los productos derivados de metales como el aluminio, el níquel, el titanio, el acero y el paladio, también están experimentando una subida de precios sin precedentes, pues Rusia juega un papel importante en el suministro mundial de estos metales. El aluminio se usa para fabricar latas de bebidas, techos de viviendas, artículos de cocina como ollas, sartenes y papel de aluminio, y hasta tiene usos en sectores clave como el aeroespacial. El níquel es uno de los metales más codiciados del planeta, debido a su uso en las fábricas de baterías eléctricas que deberían permitir a la industria del automóvil alejarse del petróleo. El paladio se utiliza en la fabricación de catalizadores también para vehículos eléctricos, mientras que el titanio es un metal muy apreciado para los fabricantes de aviones y naves espaciales por su ligereza y altísima resistencia. En concreto, América importa una amplia gama de metales desde Rusia y Ucrania. En el 2019, el acero que se utiliza en la construcción, así como para la fabricación de herramientas, equipos y máquinas mecánico-industriales, suponían el 15% de las importaciones procedentes de Rusia, convirtiéndolo en el primer metal que ese país vende a toda América Latina. Y si estos metales siguen subiendo de precio, ya se pueden imaginar que también subirán de precios las materias primas a nivel mundial. En principio, la subida de precios de productos podría favorecer a algunos países latinoamericanos que las exportan, pero sin duda perjudicarán a los importadores como exportadores de materias primas. Pese a que han sufrido el alza de precios, se verán afectados por mayores presiones inflacionarias que echarán por tierra sus perspectivas de crecimiento económico para este 2022. América Latina no está significativamente unida a Rusia de manera directa en materia de inversiones y comercio, ya que se estima que en promedio, el comercio con Rusia y Ucrania por parte de la región, representa menos del 15% de las exportaciones e importaciones totales. No obstante, la región latinoamericana en general, sufrirá un fuerte impacto por el conflicto bélico. Y es que aunque Latinoamérica tiene países productores y exportadores de hidrocarburos, al tiempo que los envíos desde Rusia a Latinoamérica de petróleo y gas son muy limitados, lo cierto es que sentiremos los efectos negativos más que nada porque Rusia es uno de los mercados internacionales de energía, mayor productor global de petróleo y gas. Algunos expertos dicen que Brasil y México se perfilan como los países exportadores latinoamericanos más beneficiados por la alza de precios del petróleo, pero al subir el precio del crudo, subirán también los precios de los combustibles y con ellos, subirán los precios de todo lo que se importa o exporta. Mientras que Argentina sigue exportando ciertos hidrocarburos, se verá muy afectada, ya que es un gran comprador de gas natural y licuado, por lo que deberá comprar este recurso natural a precios mucho más elevados a los del 2021. Es importante señalar que Rusia es el segundo país mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudita. Rusia distribuye 1 de cada 10 barriles del petróleo que se consume a nivel mundial, por lo que si se cierra el paso a la distribución de petróleo ruso en todo el mundo, muchas industrias alrededor del mundo y la población mundial podrían ver un impacto ante la falta de suministro de petróleo desde Rusia. En ese sentido, se advierte que si se sanciona mundialmente al petróleo ruso, el barril de petróleo podría subir a los $300, así que recomiendan no jugar con el mercado para no empeorar aún más la crisis económica que se está formando apenas. Recordemos que la pandemia por el coronavirus que empezó a principios del 2020 y que aún no ha terminado, dejó dañadas a muchas economías que apenas empezaban a recuperarse de ese frenazo económico, pero ahora, el problema ya no es tanto la pandemia, sino el conflicto ruso-ucraniano, y América Latina no será la excepción, pues varios países de la región ya están viendo serias repercusiones en sus perspectivas de crecimiento. Aunque no es bueno que el precio del crudo sea muy bajo, también es cierto que es un problema muy grande cuando este sube por arriba de los $80 por barril, ya que esto se traduce en una alza de precios para el consumidor final. Y por más que empresas estatales de petróleo como Petrobras de Brasil, o Pemex de México tengan más dinero al vender el petróleo más caro, no es suficiente para poder reducir el impacto hacia el consumidor.
Por eso, para los gobiernos es muy importante que no suban tanto los precios del crudo, explicó a la BBC de Londres el analista Fernando Valle. Frente a lo anterior, es importante tener en cuenta que países productores necesitan importar gasolina, es el caso de México que se ve obligado a comprar gasolina desde Estados Unidos porque no tiene la capacidad de refinación para abastecer su demanda interna. Y es que América Latina sigue teniendo la necesaria materia prima, pero desafortunadamente no tiene la capacidad de refinería que necesita para suministrar su demanda doméstica. Por lo que sigue vendiendo cacao, pero sigue comprando chocolate, sigue vendiendo petróleo, pero sigue comprando gasolina. Algunos países latinoamericanos se beneficiarán en el corto plazo de los altos precios de las materias primas internacionales en los mercados, pero deberíamos estar pensando en las consecuencias más amplias y en la posibilidad de una fuerte inestabilidad financiera y económica. Rusia no es Irán, Rusia está interconectada, recordó Ian Bremmer, presidente y fundador de la consultora Eurasia Group, refiriéndose a ese otro país que bajo sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, sigue funcionando, explicó el experto. Si Rusia es demasiado grande para caer, ¿pudiera llevar esto a un momento como la bancarrota de Lehman Brothers? ¿Pudiera tener un impacto similar al de la crisis financiera global del 2008? Esto es enteramente posible, y esto es en lo que la gente en América Latina debe pensar. Las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia, que van desde la congelación de activos en el extranjero, pasando por la masiva salida de empresas occidentales del mercado ruso, hasta la desconexión del sistema de pagos internacional SWIFT de los bancos rusos, todas y cada una de estas medidas, sanciones y bloqueos están diseñadas para la economía rusa, y lo que se busca con esto es que el pueblo ruso se vuelque en contra de sus políticos. Es probable que sigan multiplicándose las sanciones y las medidas occidentales para presionar a Rusia, pero esto provocará que las finanzas del resto del mundo se vayan contagiando de a poco, de una enfermedad más grave que apenas acaba de comenzar. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Esta fue una presentación de Atalaya Producciones.